Buenos días, vamos a hablar del caso de Carla Pontigo. Este es un caso muy importante en México, ya que por la falta o por la muerte de esta persona se empezó a evidenciar o se empezó a tratar casos con una perspectiva de género, ¿no? En la procuración de que la justicia y la violencia institucional que enfrenta las mujeres, las víctimas del feminicidio en específico. Desde un enfoque de derechos humanos y de dignidad humana, su relevancia radica mucho en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que reconoció la responsabilidad del Estado al no investigar con el debido proceso ni garantizar el acceso a la justicia debido a la sentencia que se dio en su momento. La sentencia subrayó que toda muerte violentada de una mujer debe investigarse bajo el principio de la diligencia de perspectiva de género. Dos derechos humanos que identificamos que se vulneraron en este proceso fue el derecho a la vida, que está protegido por el artículo 1 de la Constitución mexicana y asimismo se protege bajo la Convención Americana de los Derechos Humanos. El hecho de que la omisión que el Estado de prevenir, investigar y sancionar violencias de género implicó pues, una violación directa a esta persona, o más bien dicho, ya que lamentablemente falleció, a la familia. El segundo derecho que identificamos fue el derecho al acceso a la justicia y la verdad. También amparado por la Constitución y los tratados internacionales, la falta de la investigación parcial con un enfoque de género negó a la víctima y a su familia la posibilidad de obtener una justicia efectiva y vulnerado además a principios de igualdad de la ley. La reparación. La reparación de los derechos vulnerados en el caso de Carla Pontigo debe garantizar una justicia integral que restituya la dignidad de la víctima y su familia. Esto implica la investigación de perspectiva, o sea, ver cómo la perspectiva de género pudo haber sido implicada o pudo haber sido vulnerable o cómo pudieron haber humillado a la víctima. En este caso, la perspectiva de género ofrece una comprensión, un apoyo psicológico, establecer garantías de no repetición, como la capacitación de autoridades. Esto no solo nos embarca a ver una reparación del hecho de un homicidio normal, sino de una perspectiva de género del por qué le pasó a esa persona en específico y desde ahí ver cómo se pueden reparar los medios a la familia, ya que existen violencias hacia las mujeres y como en este caso nos da a entender que se tienen que ver sobre una perspectiva de género. Pues una de las medidas para poder evitar estos problemas son capacitar de forma permanente a las autoridades, policías ministeriales, pues cualquier tipo de autoridad que esté involucrada en estos casos sobre la perspectiva de género y los derechos humanos, fortalecer los protocolos de investigación en casos de feminicidios, monitorear y evaluar el desempeño de las fiscalías y jueces en este tipo de casos y cómo llegan a las resoluciones que llegan y cómo aplican la perspectiva de género en sus casos en el día al día y garantizar la participación de las víctimas y las familias en los procesos que se llevan a cabo sobre cualquier muerte de una mujer, ya que derivado de este caso se tiene que ver con perspectiva de género. Para concluir, me gustaría darle la relevancia a este caso, sí, pero también es importante entender que para que existan estos cambios en la ley y existan estos cambios como Carla Pontigo y su familia consiguió que todo caso de un asesinato de una mujer se tenga que ver con una perspectiva de género y se considere como un feminicidio en primeras instancias, lamentablemente tienen que pasar estas cosas. Y como Carla Pontigo hay millones de casos, tanto mujeres como de hombres, en los que el hecho o el acto crea que se tipifique un derecho. Y así es como nuestra ley y muchas leyes alrededor del mundo y muchas normativas alrededor del mundo se manejan, ¿no? Derivado de actos consecuenciales que crean una jurisprudencia, que crean una necesidad. Por lo que lamentablemente van a seguir existiendo casos como Carla Pontigo y esperemos que los legisladores y legisladoras puedan adaptar o adecuar las normativas y las leyes para que estos casos no pasen, o más bien para poder regular estos casos, tipificarlos
y llevarlos con el debido proceso y sancionarlos con el debido proceso. No dejar las cosas a medias. Y con esto, casos como el de Carla Pontigo son muy importantes. Lamentablemente tienen que pasar y han pasado y seguirán pasando, pero es importante ver cómo hay veces que hay que tomar 2 pasos atrás para poder avanzar uno. Y no estoy a favor de lo que le pasó a esta chava y jamás voy a estar a favor de la muerte de alguien, pero gracias a ella y a su familia, muchas mujeres hoy en día han podido pelear o seguirán peleando por sus derechos.